Hola, bienvenidos al podcast de jupidigital.com. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ingenierías, ciencias exactas y ciencias económicas a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, mejor estilo de vida y poder trabajar desde donde quieran. Por eso hacemos este podcast, en el que hablamos de estilo de vida digital, análisis de datos, futuro del trabajo y educación. A quienes nos ven por YouTube, le pido nos den like y nos sigan en el canal. A quienes nos escuchan por Spotify, que dejen una review. Si es de 5 estrellas, mejor. En el episodio de hoy contamos con la presencia de María Laura Estrella, Lali para nosotros. Ella es una reciente egresada del Bootcamp de Jupi Digital y quiere compartir su experiencia con todos nosotros. Vamos con ella. Y como decíamos, estamos en este episodio de jupidigital.com con nuestra invitada muy especial. Ella es María Laura Estrella, que es egresada del Bootcamp de Jupi. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por la ¿María invitación. Laura o Lali? ¿Cómo hacemos? ¿María Laura, Lali? En mi DNI te figura María Laura Estrella, pero todos me dicen Lali. Listo, vamos con Lali entonces. Vamos de nuevo. Dale. ¿Cómo estás, Lali? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Contanos, Bueno, sos rosarina, sos de Argentina, sos egresada del Bootcamp de Jupi. ¿Cómo viene tu historia? ¿Cómo llegaste a conocer el Bootcamp de jupidigital.com? bueno, yo te soy sincera, yo soy analista de datos y de hecho hace un año empecé a estudiar. Un poco todo me llega, y ya lo dije hace un tiempito atrás, como por arte de magia, porque bueno, un día me desperté y yo estaba con mi celular y me había llegado una notificación de una noticia de Google que estaban brindando la posibilidad a personas que realmente estaban buscando trabajo y una nueva forma de vida, un curso sobre Data Analytics o análisis de datos. Me llamó muchísimo la atención. La realidad es que yo ya venía estudiando un poco de tecnología y de desarrollo de software y desarrollo de web, ya hace más o menos 2 años, y si bien me gustaba mucho, realmente me gustaba mucho la programación y hacer desarrollo de páginas web, cuando llego a ver esta noticia de Google y de Data Analytics, me llamó poderosamente la atención. Y además lo mostraban como que era un puesto de trabajo en el que mucha gente hacía falta y había muy poca gente formada. Entonces es un puesto al que le es muy difícil cubrir a las empresas. Algo completamente distinto al resto de los gremios, ¿no? Algo que no, No, vas bueno, a la no, inversa en lo demás, que vos querés ni aplicar hablar. o te querés postular para un trabajo y tenés 300 currículums y encima todos medio parecidos, porque salvo alguno que haya hecho una super maestría en alguna universidad, por lo general la gente que va y apunta a un trabajo no se puede sacar demasiada ventaja con un potencial competidor, con un colega. Así que vos viste ese aviso, dijiste, qué bueno, qué interesante, vamos a ver de qué se trata. Sí, básicamente. Bueno, por supuesto en la noticia te manda directamente al link de la certificación, porque encima es una certificación de Google en análisis de datos. O sea, te Bien. certifica Google. Por supuesto que lo primero que hice fue anotarme, empecé a investigar, también a leer por otros lados, pero cuando empiezo con la primera parte del primer curso de 8 de la certificación, entré como pez en el agua y empecé a leer y a estudiar y a surfear toda la ola del análisis de datos, y la realidad es que me encontré con un lugar literal sin techo. O sea, no tenés techo. Podés estudiar todo lo que se te ocurra de la cantidad de herramientas que existen para hacer el análisis de datos, herramientas de visualización, herramientas de análisis, hay de todo. Y yo, por lo menos a mí me pasó de que me cubrió todo lo que yo buscaba en un estudio, en una carrera, en una formación. Por supuesto también
hay que tener ciertas cualidades. A mí me llamó poderosamente la atención, pero porque a mí me gusta aprender constantemente y mantenerme aprendiendo y capacitándome todo el tiempo. Entonces, la curiosidad es algo, no sé si está dentro del top 3 de habilidades que suelen tener los analistas de datos, y bueno, ya, si es algo que realmente te gusta y te lleva a trabajar y a aprender y a capacitarte, sin duda que es tu lugar, el O sea, la análisis de datos. curiosidad como característica fundamental, la pusiste en el podio, dijiste, dentro de las 3, no sé en qué posición, pero está la curiosidad. ¿Qué otras habilidades vos sentís que dentro de tu experiencia debe tener o debe adquirir? Porque una cosa es lo que uno trae y otra cosa es lo que adquiere, como para ser un analista de datos. ¿Qué necesita un analista de datos para decir, bueno, este es mi perfil claramente, además de ser curioso? ¿Qué condiciones necesita como para desarrollar su trabajo? Bueno, también una de las cualidades que encontré yo que el analista de datos está bueno, digamos, que lo tenga, es la orientación al detalle, que sean súper detallistas, porque en el detalle es donde vas a ir a encontrar el insight, la idea y eso que te va a llamar la atención para decir, para, acá hay algo interesante. O sea, mirá lo que encontré, mirá lo que encontré, esta perlita, esta joyita, Exactamente, esto que se sale de la media, esto que se escapa a lo común. No solo la curiosidad, exactamente. sino el detalle. ¿Recordás algún caso que hayas tenido de algún insight que hayan visto que lo sorprendió, por ejemplo? ¿De algún caso en particular? A lo mejor sin nombrar marcas, pero de algún detalle, de alguna cuestión que si no lo hace un analista de datos, porque hay cosas que me imagino son antiintuitivas. Hay cuestiones que vos, si no lo ves reflejado en el dato, ni se te ocurriría que pueden pasar, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Bueno, en el proyecto que habíamos hecho en el bootcamp, sí me pasó que había encontrado algo que se escapaba un poco de lo normal. También era un proyecto, se trataba de como de un supermercado con ventas de electrodomésticos. Bien. Y había, por ejemplo, un cliente que había entrado por muy poco tiempo a la empresa y que había comprado mucha cantidad de suministros o de electrodomésticos, una venta sumamente importante. Pero simplemente había sido eso. Entonces después lo que quedaba era, bueno, apuntemos a este cliente. ¿Qué pasó con este cliente? ¿Por qué entró, compró tanto y después no compró más nada? Eh, bueno, eso se me ocurre ahora, pero puede haber insight de lo que se te ocurra, porque estamos hablando de que puedes armar proyectos de todo tipo, de finanzas, de ventas, Pero ahí está la porque curiosidad y eso dispara a otros departamentos, como vos decías. Este cliente, por ejemplo, quedó satisfecho, súper satisfecho y por eso no volvió más, porque compró una cantidad grande, o no se llevó una buena experiencia, por eso no volvió a pisar el local. Porque eso tal vez no se analiza luego. Nos quedamos contentos con que fue una venta grande, pero después el cliente no vuelve, se pierde, ¿no? Pero se pierde literal el claro, cliente. Y eso a lo es, mejor, si no hay un buen análisis de datos atrás, con gente calificada, me estoy perdiendo de tocar de nuevo a un cliente que me dejó una ganancia importante y ver qué le pasó. Que eso tal vez sea derivarlo, como digo, un departamento que sea de seguimientos, de fidelización o como lo llamen. Hay varios, etcétera, porque hay muchos departamentos. Pero eso es con el dato en la mano. Eso es lo importante. Te quería consultar sobre la diferencia. Vos me dijiste que venís estudiando hace un montón. Diferencia que hayas visto entre hacer un curso, con lo que implica un curso que es algo frío, que te dan material y vos avanzás, como decís que vos avanzás, pero uno se va quedando generalmente, y lo que es la dinámica de un bootcamp, que te van llevando, que con profesor, que tenés compañeros. ¿Cómo viviste esa experiencia? uy, bueno, eso fue buenísimo, por lo menos la experiencia del bootcamp a mí me encantó. De hecho, siento que fue incluso más de lo que imaginaba. En un curso, hoy en día, te anotas o conseguís un descuento, o te dan un cupón, lo conseguís gratis. De cualquier manera, entras a un curso.
¿De cuántas horas? ¿De 1 hora, de 3 horas, de 10 horas, de 2 semanas, de un mes, de tantos módulos, de tanta carga horaria? O sea, hay cursos para todo y para los principiantes, para los intermedios y para los avanzados. En los cursos vas a ver videos. Por lo general está todo grabado y tenés videos cortitos de 40 minutos, media hora, de 1 hora, pero sí cuesta un poco más, porque es simplemente ver un video y prestarle atención. Pero no hay un ida y vuelta, no hay una charla, no hay una pregunta, no hay, o sea, tenés quizás 35 dudas, pero no te pueden responder nadie. O por lo menos sí, pero con un día, 2 días después, 3 días después. Por lo menos a mí me pasó eso, me había pasado de hacer algunos cursos y que no me pueda responder alguien, o en el momento, ya te digo, en el ida y vuelta, decir, pero pará, ¿y esto cómo lo resolvés? Y si tenés este error, ¿cómo lo resolvés? Y eso creo que es lo puntual y lo más rico que te da el bootcamp, porque, ya te digo, de hacer los proyectos a través de cursos grabados, me quedaba quizás por la mitad, o me llevaba más tiempo el correspondiente, porque lo tenía que terminar resolviendo yo sola. Paréntesis, después aparece todo el tema de la comunidad, que en la comunidad IT es buenísima, no te van a dejar a patas, si hay algo que te tengan que responder, te lo van a responder, te responden rápido, porque así como vos hiciste un curso y estás en un proyecto y no podés resolver una situación, hay gente que sí ya pasó por eso y que ya lo resolvió y que te puede dar una mano. Pero a diferencia del bootcamp, en el bootcamp de Jupi Digital son 10 semanas intensivas, cerca de 10 horas de cursado en habilidades técnicas y 1 hora y media de cursado en habilidades blandas. Y vos ponete a pensar y sacá la cuenta. Son 10 semanas, 10 horas semanales. Es un montón de información y un montón de práctica y desarrollo de proyecto, pero en el vivo, en el minuto a minuto, en el cara a cara, en el poder decir, profe, yo tengo una pregunta. Bueno, Claro, eso aprovechar creo que es ese lo más. networking, ¿no? Aprovechar eso de tener compañeros también, porque a veces uno tiene una duda, pero a lo mejor no sabía que también tenía otra duda que a lo mejor la dispara un compañero. Un compañero hace una Exactamente, pregunta que me sirve sí, también a mí. Si yo en un curso trabajo solo, tengo mis dudas, que encima me las contestan en diferido, como me decís vos, o a lo sí, mejor sí, sí. hasta te da vergüenza preguntar, porque a veces digo, no voy a preguntar esto porque voy a quedar como un tonto y me quedo con la duda y no pregunto. Y acá te dan la confianza, tenés al profesor en el momento y además aprovechar esto de la sinergia de la pregunta del otro, la pregunta del compañero que está en la misma que yo, que viene de otro lado, que viene con otra formación, que tenía una duda que yo también tenía y yo no sabía que la tenía. Era una cosa de locos. A mí me pasó eso. Exactamente. En los bootcamp Sí, aprovechar esa sinergia es, el networking que le llaman es impresionante porque uno realmente aprende los conceptos, los internaliza, los hace propios. A vos te pasó algo similar, ¿no? Con esto sí, con dudas de compañeros. totalmente. No, no, sí, me ha pasado bueno, nosotros en el bootcamp éramos 15, o sea, imagínate 15 personas de distintas edades, de distintas provincias, incluso con compañeros de México también, culturas distintas, culturas de trabajo, formas de pensar, lo que veía uno no lo veía el otro, y ahí cuando se generaba la pregunta y decía, totalmente, tal cual. Y después, bueno, lo que tiene el bootcamp también de Hopi Digital, que está buenísimo, todas las clases quedan grabadas. Entonces, si por cualquier problema, situación, no puedes estar en el vivo, lo tenés para chequear después y no te perdés ninguna clase. Eso está muy bueno también. Que no va a Pero tener lo maravilloso de estar en la clase, pero si te pasó algo la podés volver a ver, aunque no hayas estado sí, ahí y consultando eso, que en otros lugares, por más que hayas pagado, lo perdés. O sea, sí, se pasó, se fue, adiós, y bueno, trata de estar para la próxima clase, porque se manejan de esa manera. exactamente. Es increíble, pero se manejan de esa manera. Sí, sí, no, ni hablar. Y lo que tiene también muy bueno, hablando de eso justamente, bueno, un poco es todo lo que trae la modernidad, ¿no? Esto de los Zooms,
o Meet o lo que sea, que tengan la posibilidad de tener las clases grabadas. En la facultad hay una realidad, y es que vos vas, cursás, estás 2 o 3 horas, todo el día, dependiendo, y si no lo anotás, o no tenés tu cuaderno, tu cuadernillo, o un celular con capacidad para grabar las clases, hay un montón de cosas que te quedan sueltas, que realmente está bien, después hay clases de consulta, etcétera, pero nosotros, por ejemplo, tenemos ingreso de por vida para el bootcamp. Todas las clases que nosotros nos quedaron grabados, tenemos el ingreso de por vida. El día de mañana entras a trabajar, entras a compartir proyecto con un equipo de personas que no conoces. Pasó alguna situación y vos decís, yo creo que esto lo vi en el bootcamp. Sabés que podés ir, entrar con tu usuario, contraseña, etcétera, pero contás con esa información, contás con un montón de data, de conocimientos que quedaron en la nube, donde vos digas, las podés bajar, y sin duda creo que eso también es un pro del bootcamp contra un curso. Y además esta cuestión de decir trabajo con datos que se asemejan mucho a lo que me va a tocar en la vida real, que no es un ejemplo divino de manual redondito, 5 manzanas y 6 peras que me dan, bueno, no, esto es con números filosos, con cuestiones reales, con problemas y planteos que te van a pasar, que te entrenan para justamente salir a la batalla del mercado laboral con una práctica real, no con algo ficcionado que yo luego tengo que adaptar y me doy cuenta que me pintaron un mundo de fantasía que no es real. ¿Qué pasa también con los estudios de grado? Uno no menosprecia los estudios de grado, pero tienen esto de que es como muy irreal. Y además de que los programas son viejos. Las renovaciones de programas de estudio en las casas que te dan un título universitario, primero, no te van a dar nada de lo que está pasando hoy, porque tiene toda una burocracia atrás que hace que cuando un programa salga, salga viejo. Y además, no hay caso alguno en que sea similar a lo que pide el mercado, porque no llevan el pulso del mercado. Las altas casas de estudio, por más privadas que sean, no tienen esto de seguirle el pulso al mercado y de lo que pide la calle. ¿Qué está pidiendo una empresa hoy? Bueno, lo podés tener de esta manera, porque con los estudios de grado no. Te puede dar muchas habilidades en algunas cuestiones específicas. Ahora, para poder entrar de lleno y conseguir un puesto en alguna organización, lo tenés que hacer sí o sí casi de esta manera. Sí, te diría casi que sí. Sin ir más lejos, tengo una amiga que hace poco se recibió y, bueno, 3 años estudiando, y en la tesis, cuando lo va a presentar, concluía su tesis diciendo de que no veía real que hoy en día se aplicara todo lo que ella estaba estudiando y todo lo que ella le estaba presentando en la tesis. Hoy en la actualidad no se aplicaba. No sé sinceramente su plan de estudio de cuándo es, pero por ejemplo yo hace unos años atrás estudié la licenciatura en educación musical y el plan de estudio era del 2004. Claro. Y yo te estoy hablando de 2017, 2018. Más de 10 años, casi 15 años, un plan de estudio. Que obviamente Exactamente. tenés los detractores que te van a decir, mira, Guido d'Arezzo inventó el pentagrama hace chiquicientos años, así que eso no cambió. Vos necesitas esa formación de base y no importa si el programa es 2004, 2014, 2022 o 2050. El pentagrama siempre va a ser el pentagrama aunque se deje de usar. Te entiendo, lo comprendo, lo respeto. Ahora, no lo comparto. Vos tenés esa formación bárbara, pero después, cuando querés entrar, si es la música, a un estudio o querés vos mismo ponerte a grabar tus propias cuestiones, hay un montón de soft que te van a ayudar, un montón de plataformas que te sirven para la difusión y seguramente en el programa de música no están. Me juego algo. Yo no soy de apostar, pero apostaría que en ese programa de esa casa de estudios relacionado con la música no tenés nada de plataformas de streaming para poder promocionar lo que vos vas a producir.
por ejemplo. Y que no sé si está Sí, bien o está mal, es un hecho. No estamos jugando si es bueno o malo, si está bien o está mal. Es una realidad. Entonces, en base a esa realidad, ¿uno qué hace? Se adapta. Si no me lo da la casa de exactamente. estudio, me muevo yo por la mía con esto de ser curioso que planteabas, Lali, que es lo más rico tal vez de un analista de datos, de moverse, de ser curioso, de ver qué pasa ahí, qué hay más atrás, qué pasa si cambio esto, jugar, y eso implica buscar formación en otros ámbitos. ¿Cómo ves, te quería consultar, Lali, el tema de las, aprovechando el género, de las mujeres en lo digital, de las mujeres en lo IT? Bueno, por supuesto, como todo lo que es nuevo, eh, bueno, hoy en día se habla mucho de la diversidad de género, de darle las posibilidades, más posibilidades a las mujeres. Yo, si bien soy relativamente nueva en todo lo que es tecnología, sí puedo ver de que hay muchísimas más posibilidades para las mujeres hoy en día. Eh, Además, un género no debería definir eh, lo que una persona puede llegar a ser o convertirse como de manera profesional, ¿no? O en el ámbito laboral. Eh, Sin ir más lejos, considero que las mujeres tenemos ciertas habilidades que los hombres no. Y siempre está bueno poder decir, bueno, tengo esta mirada y tengo la otra. ¿Y por qué no complementarlo? No quiere decir que uno sea mejor que el otro o peor que el otro, simplemente distintos, diferentes, y hay tantas perspectivas como seres humanos. Entonces me parece que hoy en día se le está dando muchísimas más posibilidades a las mujeres y también creo que se están reconociendo de que hay mucho talento eh, y de que hay muchas mujeres capacitándose. Obvio también hay que perder cierto miedo, hay que vencer un montón de creencias que vienen arraigadas de todo esto, ¿no? De un tiempo que evidentemente ya está, ya pasó y que hoy es otro. Hoy es completamente distinto. Sin ir más lejos, hace un tiempo había salido una noticia, creo que de Finlandia, eh, de un consejo de mujeres o mujeres liderando directamente todo el país. Creo que son 7 mujeres que lideran el país entero. Eh, ¿Y por qué no? ¿Por qué no darle ese espacio a las mujeres? Bueno, en tecnología yo veo que realmente se le está dando muchas posibilidades, que la comunidad está creciendo, el apoyo es total, y también creo de que los hombres se están abriendo un poco más también a esto. Hay toda una juventud, toda una camada, por decirlo de alguna manera, de jóvenes también, de hombres que están dando más estas posibilidades, así como también en el bootcamp. En el bootcamp podríamos haber sido más hombres que mujeres, bueno, sí, sin embargo en este bootcamp sí, pero no dejamos de ser mujeres que realmente queremos aprender y cambiar nuestra manera de vivir y nuestra forma de vivir, de trabajar, de relacionarnos. Eh, Sin dudas creo que esto es algo que va a seguir avanzando y que ya no creo que haya marcha atrás. Lo bueno es que creo también que cuando arranca la era digital viene de la mano con gente que estudiaba ingeniería, con gente que programaba, porque antes vos no podías pertenecer al mundo digital si no sabías un lenguaje de programación, si no codeabas, cosa que cambió, por suerte, y ahora es un poquito más democrático. No hace falta saber codear, hablando en jerga, saber un lenguaje de programación para trabajar en el mundo digital. Y esas carreras estuvieron históricamente copadas por varones, por hombres, tanto Sí, ingenierías como, sacando alguna honrosa excepción de alguna mujer ingeniero, eran 99% varones, y eso hizo que se traslade a lo que era el inicio de la era digital con muchísimos varones en los principales, es decir, todos, ¿no? Porque sí, sigue sí, habiendo totalmente. gente, al necesitar gente que aporte otra mirada, y esa mirada puede ser de género, pero no debiera ser distinta de lo que aporta alguien que es de otro país, que vos hablabas de otras culturas, que tienen a lo Sí, mejor otra religión, otra forma de encarar los problemas, y eso enriquece al grupo. Lejos de traer complicaciones, debería aportar una mirada, otra perspectiva, para enriquecer el trabajo final de una organización, o si es un grupo de un proyecto, y hacerlo más abarcativo, más inclusivo, y mucho más completo y complejo.
pero mucho más rico en el resultado final. Tal vez imperceptible, tal vez no se pueda medir con estas métricas que uno ve, ¿no es cierto?, cuando hace análisis de datos, pero sabe que el resultado final, cuanta más variedad de voces hay en un proyecto que van a buen puerto, ¿no?, que están bien liderados, es mucho más rico, es mucho más diverso y es mucho mejor y es más aceptado también por el cliente final, que es el que termina a veces decidiendo si un proyecto sigue o no, si se aprueba o no, y tiene esto que ver con el tema de las mujeres en sí. Yo noto, por suerte, que se está dando esto de que hay muchísimas más mujeres que se están animando a romper con esto de que esos trabajos son como para hombres, que no, pero con las máquinas no, porque yo no entiendo. No, para nada. Hay ejemplos muy cabales de mujeres que la descosen, la rompen, es Sí. impresionante cómo trabajan y inspiran esas mujeres a otras a que también se sumen y que esto sea un poquito como más parejo, por lo menos más parejo en lo que es la condición de género en esta industria que es tan pujante y tan nueva, ¿no?, que todavía se le está dando forma. Sí, totalmente. Bueno, además, ni hablar que, como decías, el tema de romper con ese pensamiento limitante y romper con esa barrera de no, yo no puedo con esto porque una mujer no se maneja en ese ámbito, o no, siempre lideran los hombres, nosotras qué vamos a hacer ahí. Eh, no, 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 no. Esto vino real para quedarse, vino a romper un montón de patrones y de paradigmas y decir, no, acá hay posibilidades para todos y entre todos podemos colaborar y ayudarnos y apoyarnos. Y me parece que está buenísimo, que hay que un poco sumar, ¿no? En lugar de restar o dividir. Bien, contanos, Lali, estábamos diciendo esto de la reconversión de gente que se anima y viene de un sector, estudia las habilidades o adquiere las habilidades que necesita para desempeñarse en otros términos. ¿Ves que a las empresas les está costando un poco esta cuestión? Hay empresas que nacieron digitales, hay empresas que nacieron en este siglo, ya vamos para un cuarto ya de siglo y que nacieron digitales, que saben que es necesario tener una plataforma de e-commerce, que saben que es necesario tener presencia real y buena en Internet, que aprovechan las redes sociales para hacer difusión, tanto de sus productos como de sus valores también. Pero hay empresas que no, hay empresas que no nacieron digitales y que todavía tal vez estén dirigidas por gente que no ve la necesidad imperiosa de pasarse a lo digital. ¿Crees que esta generación en estos años va a cambiar? ¿Ves que va a tener que reconvertirse la mayoría de la industria a lo que es lo digital y las empresas tiendan a ser digitales? La realidad es que creo que hoy el que no se digitaliza de alguna manera, tarde o temprano se termina quedando atrás. Hoy todo funciona por internet, o en la nube, o en una página, podés hacer absolutamente todo en internet. Quizás sí sea difícil cuando son personas que realmente les cuesta adaptarse a la tecnología o que quizás no crean realmente que les significaría un gran cambio y muchas veces por quedarse en la comodidad o quedarse en la zona de confort, tarde o temprano termina llegando a un punto donde se quedan y ya no hay más avance. Hay factores que aceleran esto, ¿no? Lo que nos pasó a nivel mundial con la pandemia hizo que la empresa que no hizo una pata digital cerró. Cerró, pero para siempre, Sí. no volvió a abrir. El que no dijo, bueno, me las ingenio y empiezo a trabajar con las aplicaciones, esas que hacían delivery. Y bueno, y lo que yo hago, cómo lo pongo y cómo lo hago, tuvieron esa cintura, ese reflejo, esa forma de adaptarse a la situación y pudieron sobrevivir a la pandemia. Tal vez la pandemia aceleró todo un poco a lo bruto, fue terrible, se Sí. murió mucha gente, aceleró cuestiones como el teletrabajo, y eso planta una semillita, ¿no? Pasa hoy que vos como analista de datos podés trabajar desde donde quieras, y mucha gente que le dijeron, bueno, podés trabajar en tu casa en la pandemia, y dice, bueno, ahora se terminó la pandemia, tenés que volver a la oficina. Dice, no, no quiero volver a la oficina. No tengo ganas de lidiar con el tráfico,
de tener que volver, de cumplir un horario en una oficinita sin ventanas, o sea, déjame trabajar en casa, como estuve trabajando en pandemia, como en pandemia podía y ahora no, y hablando específicamente, ¿sentís que este sistema del híbrido también llegó para quedarse y que no se negocia? Para mí sí se puede negociar. Para mí sí. Lo que pasa que, bueno, por ahí uno entiende que hay edificios que sostener, que hay puestos que sostener y que muchas veces, bueno, si hay que ir a la oficina, sí. Yo creo que no hay por qué dejar de ir. Porque está bien, esto del teletrabajo sí llegó para quedarse, pero considero que también pertenecemos a una empresa y pertenecemos de alguna manera a un equipo de trabajo en el que desarrollamos, en el que trabajamos. Y dejar de compartir personalmente, enriquecer los vínculos, me parece que también eh, está bueno porque seguís tu día a día en tu trabajo compartiendo con otras personas. No, por Eh, eso decía de la forma híbrida y no del absolutismo de decir, o me quedo en la oficina o lo hago todo desde casa. Es decir, voy hibridando esto de 3 y 2, 2 y 3, sí, nos ponemos de ah, acuerdo, mantener contacto con ese grupo de trabajo porque nadie trabaja solo, es un equipo siempre, y tener el contacto humano, pero no esto de la obligación de tener que cumplir horario en una oficina de lunes a viernes, inclusive algunos también sábado y domingo, porque cuando hay un proyecto y hay un sí. deadline, una fecha límite, y si no, o me rechazan el proyecto o tengo multas y lo tengo que cumplir. Entonces, decir, este sistema híbrido me parece algo interesante como para combinar esto de tener mi espacio propio de trabajo, tal vez en mi casa o donde quiera, pues me puedo ir a trabajar desde donde quiera, siempre que esté conectado, y reforzar ese lazo con mis compañeros en la oficina, pero no necesariamente todos los días. Hay gente que terminaba viendo a sus compañeros de trabajo más que a su pareja en su casa a veces, en la cuestión de horas, ¿no? Y Sí, sí. es grave llegar a ese punto y con todo lo que implica. Contame, ¿qué desafío, Lali, ves vos para todo lo que es digital, lo que es IT, lo que es el análisis de datos, de acá a 5 años, a 10 años? Decís, me encanta, me parece muy lindo, está muy interesante, pero yo creo que a nivel humano tendríamos que ir por este lado, o tal vez hoy la tecnología, que está muy buena, tendría que desarrollarse en esto como para hacer mejor el trabajo, hacerlo más rápido. ¿En qué sentís que podríamos mejorar, tanto personas como máquinas, de lo que viene a futuro? Yo lo que suelo ver, que siento que creo que es lo que por ahí más nos frena todavía, es un poco justo lo que vos nombrabas, este sentido de la adaptabilidad. Porque el sentido de la adaptabilidad va de punta a punta, desde un empleado o un líder o un jefe o un CEO hasta la última persona que trabaja en la empresa. Me parece que el sentido de la adaptabilidad todavía cuesta, porque que venga un cambio y que encima por ahí sea de manera abrupta, yo creo que desestabiliza a cualquiera, pero en la adaptabilidad, en volverse un camaleón, ahí creo que está quizás lo más rico de trabajar en una empresa o para varias personas o en un equipo de trabajo. Creo que un poco el desafío viene por ahí. Y también creo que si bien avanzamos un montón en esto del mercado humano, entre comillas, ¿no? Eh, por la cantidad de talento que hay, por la cantidad de personas y cómo cada uno se diferencia del otro, me parece que hay que prestarle más atención a cómo es una persona, sacarle lo mejor que tiene y valorarlo, reconocerlo y acompañarlo para que incluso sea aún mejor. Creo que lo que no hay que dejar nunca de lado es el valor que tiene una persona y también como profesional. Sí, de hecho Y estábamos en uno de estos podcasts hace poquito y hablamos con una chica que es
de relaciones humanas y relaciones laborales, y decíamos que no va más esto de llamar recurso humano a una persona que está trabajando en una organización, que parece casi como someterla a la esclavitud, llamarlo recurso humano, cosificar al colaborador y no tener en cuenta que es una persona que vive, que siente, que obviamente quiere un futuro mejor para él y para todo su entorno, y llamarlo Sí, ya recurso humano es cosificarlo al punto de tenerlo como un número dentro de la organización y no ver realmente lo que necesita. Así que sí, creo que vamos en esa dirección de poner al colaborador donde va, y más en esta industria, donde por ahora y por un tiempo largo, al parecer, va a haber mucha más demanda de gente capacitada que la posibilidad real de cubrir esos puestos con personas, porque sigue habiendo pleno empleo y además las empresas se pelean por los profesionales talentosos, ¿no? Siempre hablamos de gente que le da ese valor agregado, no es que yo hago un bootcamp tal vez o algo y me quedo ahí y no pasa nada. Como vos planteabas hoy, Lali, al principio, seguir en movimiento, seguirte capacitando, seguir siendo curioso, no quedarte quieto, no pensar que, llegué. Porque de hecho no pasa en ninguna profesión de, llegué. Si vos no estás a la vanguardia con todo lo nuevo, te vas quedando. Y si te vas quedando, exacto. vas a tener menos posibilidades de entrar a una organización. Si sos independiente, vas a tener cada vez menos clientes, porque vas a malgastar tus recursos, que sean dinero, tiempo, paz mental, como quieras llamarlo también, en ver por qué estás perdiendo estos clientes, si es porque no te estás capacitando y no seguís en esa cresta de ola que te plantea seguir en movimiento y seguir en la industria, ¿no? Si vos no te capacitas, si no seguís estudiando, perdés, o sea, te quedas ahí y te hundís, te caes de la tabla de surf, podríamos decir. Sí, totalmente. Bueno, eso, si te das cuenta, volvemos a caer siempre en el sentido de la adaptabilidad. Eh, Creo que una de las peores cosas que podemos hacer es quedarnos en nuestra zona de confort. Porque por más cómoda que sea, ahí no vamos a crecer, no crecemos en esa zona de confort. Eh, yo hace un año que estudio análisis de datos, hace 2 años atrás estaba haciendo desarrollo web, y si te pones a pensar, pasé de una cosa a la otra, pasé de codificar a no codificar, básicamente. El analista de datos casi no codifica. Eh, Tenés algo de SQL quizás para las consultas a la base de datos, pero después hay otras cosas que necesitamos, digamos, adquirir como habilidad y desarrollarla para poder seguir avanzando en la carrera como analista de datos, como ingeniero de datos, como científico después del día de mañana, obviamente ya para tener más cosas en cuenta, porque se estudian más cosas. Pero sin duda que es no quedarse en la zona de confort, decir, bueno, termino con este curso, perfecto, ¿con qué puedo seguir? O sea, qué herramienta quiero seguir estudiando? ¿Qué herramienta quiero perfeccionar? ¿Qué herramienta quiero conocer como para tener como una segunda opción, como backup? También leer las noticias de actualidad, por lo menos en tecnología, si realmente es donde estás apuntando, es fundamental, porque cambia todo el tiempo, es un sector muy versátil, realmente tenés varias ramas en la tecnología para las cuales podés ir, pero mantenerte actualizado en todo sentido, real, Bueno, es más en fácil los ahora, de hecho, conocimientos, no es que tenés que comprar un diario como era hace 100 años, sino que tenés no, múltiples canales para enterarte de todo. Es más, tenés información que, diría mi abuela, te sale por la oreja, o sea, está sí, lleno de datos, de cosas, y muy producidos, muy bien editados, muy lindos, muy agradables de ver, o sea que uno tiene un ratito y se entera a lo mejor en un flash, en 5 minutos, y se puso al día. No tenés que invertir 2 horas para estar actualizado o para tener una idea. Después, si te interesa algo, Lali, lo dijiste vos, buscá, seguí, que buscás, sea un sí, disparador, lo continualo, investigás, investigá, totalmente, seguilo. Así que, bien, totalmente. mira, de acá y creo que todos los oyentes de Spotify y la gente que nos ve en YouTube, no nos queda más que agradecerte por esta predisposición, por este conocimiento generoso, por esta buena onda y amabilidad que tuviste con nosotros en este episodio.
contando tu experiencia de vida, cómo fue tu experiencia en el bootcamp, qué desafíos ves y hasta hablamos de género. O sea, hicimos una mezcla hermosa, creo. Sí, sí. Así que muy contento, espero que la hayas pasado bien. Y bueno, te quiero agradecer en nombre mío y de toda la gente que sigue el podcast por este episodio. Bueno, no, muchísimas gracias a vos por la invitación. La verdad que me encantó, espero haber respondido todas las preguntas. Es más, podríamos seguir hablando porque la verdad es que es algo que... Café por medio, mate. Mira, ahora hace un calor tremendo, si no, estaba con el mate tranquilamente y se nos pasaba la hora, me parece, ¿Qué nos pasaba? pero no, bueno. Exactamente. Bueno, Lali, No, gracias, muy muchísimas amable. gracias. Gracias a Hasta ustedes. luego.